continuación, por Aviva TV. Avivamiento en tu ciudad. Aviva TV presenta al pastor Leonel Flores. Siente el poder del Espíritu Santo a través de la palabra que transformará tu vida. Avivamiento en tu ciudad. Josué capítulo 10, verso 7. Lo leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia: en el nombre de Jesús. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes, diga valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengan temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación. Digas: Dios confunde los planes del diablo. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con una mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel, de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él había atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová pelea por nosotros. Israel dice, ¿no? Diga: por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Sabemos, Dios, que tú estarás ministrando en este momento, Dios. Pedimos la intervención divina tuya, Señor. Desde ya atamos en este lugar y a través de la televisión todo espíritu de enfermedad, de opresión, Dios mío, y declaramos a través de los aires salvación, sanidad y liberación en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dígale a su vecino: no me hable, y se sienta. Amén. Una de las cosas que podemos entender es que Josué era uno de esos generales tremendos que Dios había escogido para las batallas. En el tiempo que estuvo con Moisés, en el capítulo 17 de Éxodos, dice la palabra que cuando fueron a la batalla contra Amalek, diga Amalek, dice la Biblia que Josué fue al frente de la batalla. Y cuando Josué fue al frente de la batalla, dice que Moisés, Hur y Aarón se quedaron en el monte del Señor, intercediendo por el pueblo de Israel, que estaba siendo comandado por Josué, un hombre de guerra. Pero aquí en el capítulo 10 de Josué, Moisés ya no está. Moisés ha muerto. La Biblia dice que Josué fue el sucesor de Moisés. Y cuando Moisés muere, Josué queda encargado de llevar al pueblo de Israel, meterlo a la tierra de la promesa, o a Canaán, como se le llama hoy, o a la tierra que fluye la leche y la miel. Y cuando Josué va dirigiendo el pueblo hacia la conquista, están tomando territorio por territorio. Dice la Biblia que vino una batalla, y la batalla se llamó la batalla de
la batalla de Gabaón, donde en esa batalla dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel se levantó a pelear en guerra, contra aquella gente, y iba acompañado por Josué, porque Josué era el líder, pero Dios iba dirigiendo a Josué, ya que el Señor le había dicho a Josué: Josué, nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solo te pido que te esfuerces y seas muy valiente para repartir esta tierra que yo le doy hoy por propiedad. Y dice la Biblia que fueron a la batalla. Y mientras iban a la batalla, cuando estaban en la batalla, dice la Biblia que se levantaron contra aquellos hombres de Bet-Jorón, ahí en Gabaón. Y dice que aquella gente, cuando presentaron batalla, llegó la noche. Y cuando llegó la noche, como era de noche, y de noche era difícil pelear porque no había luz eléctrica, entonces lo que hizo el Señor fue que detuvo el sol, porque aunque no fue el sol que se detuvo, lo que se detuvo fue la tierra, se detuvo. Pero si Dios hubiera tenido que detener el sol, lo detiene por pelear por uno de sus hijos. Digan: Dios pelea por nosotros. Dígale a su vecino: Dios pelea por nosotros. Amén. No se halle usted peleando contra la gente, o peleando sus derechos, o peleando usted por lo que usted piensa, sino que sea Dios el que pelee por usted. Y dice la Biblia que en este lugar de Gabaón, Dios detiene el sol, dice la palabra del Señor, por la palabra de Josué. Josué dijo: sol, detente en el valle de Ajalón, y tu luna en el valle de Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. O sea, una palabra profética. Diga: Dios respeta nuestra palabra. Diga: ¿cuál es la palabra? La palabra dice que en Mateo 18 que todo lo que yo ate en la tierra es atada ¿dónde? En el cielo. Todo lo que yo desate en el cielo es desatado ¿dónde? En la tierra. O sea, Dios respalda cuando es su palabra. Él respalda su palabra. Y había una batalla, había que ir a pelear contra la gente de Gabaón, y había que destruirlos porque Dios había entregado esa tierra. Cuando el enemigo se levanta, Dios, dice la Biblia allá en Isaías 59, cuando el enemigo venga como río, Jehová levantará ¿qué? Bandera. Su Santo Espíritu levantará bandera por aquellos que son su propiedad. Ayer en Las Vegas decía esto: cuando llegó el pueblo, Estados Unidos, a la luna, ¿qué hizo? La primera vez que llegó a la luna, pusieron una bandera. ¿Qué estaban diciendo? Es nuestra tierra, porque nosotros la descubrimos. Cuando alguien descubre algo, le pone su bandera. Ese es el sello de que ese lugar es de ellos. La Biblia dice que cuando el enemigo venga como río, el Señor levantará bandera. Él peleará por nosotros. Él se levantará como gigante guerrero, porque Él nunca ha perdido una batalla y no dejará que tú la pierdas. ¿Por qué? Porque si Él tiene que detener el sol, si Él tiene que detener la luna, lo hará por un hijo o una hija del Señor. Y si hay que tirar granizo del cielo para destruir al enemigo, lo hará el Señor, porque Dios pelea por sus hijos. Dígale a su vecino: ay de aquel, dígale, que se meta conmigo, dígale. Dígale, profetice. Dígale: ay de aquel, dígale, que se meta conmigo, dígale. ¿Por qué? Porque Dios pelea por nosotros. Y Él puede hacer cosas extraordinarias. Josué estaba en la batalla, gelía la noche, y dijo al Señor: tengo que ayudarle a mi hijo, tengo que levantarlo en medio de esta batalla. Y digo al sol, y el sol obedeció. Y dice la Biblia que es la única parte donde Dios obedece a un hombre. ¿Por qué? Porque Dios pelea por sus hijos, y el pueblo de Israel era su pueblo. Por eso nosotros tenemos que confiar en Dios.
y declarar que Dios es nuestro estandarte. Uno de los nombres de Él es Jehová Nisi. Diga Nisi. Nisi significa Jehová es mi bandera, mi estandarte. O sea, Él es, yo soy propiedad de Él. Estoy bajo la propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y si Dios conmigo, diga, ¿quién contra mí? Dígale a su vecino. Dígale, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, Dios pelea por sus hijos, pero Él desea que tú te pares, que hables la palabra. Por eso habrá cosas que el diablo le tiene miedo. Es a un creyente que sabe quién es. Cuando Él sabe quién eres tú, entonces se le tiemblan las canillas. Mientras tú no sepas quién eres, entonces Él no tiene ningún conflicto. Pero cuando tú sabes lo que dice la Biblia que tú eres, dígale a su vecino, yo soy lo que Dios dice que yo soy. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 8:37. ¿Qué dice? Que soy más que vencedor. Dígale a su vecino, eso es lo que dice Dios que soy. Dígale, más que vencedor. Amén. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Puede ser que en medio de nosotros haya uno más que derrotado, pero eso no es culpa de Dios, es culpa tuya. Entonces yo tengo que saber que yo tengo autoridad. Fíjese, Josué le habla a algo que ningún hombre lo había hecho. Detener el sol. ¿Quién va a detener el sol, hermano? Nadie lo había. Después de Josué nadie lo hizo. Nadie detuvo la luna. Y dice la Biblia que Dios obedeció a la voz de Josué. Porque Josué sabía quién era él. Era el general que Dios había comisionado para meter al pueblo de Dios a la tierra de las promesas. Era un hombre con llamado, era un hombre con unción, era un hombre con autoridad, era un hombre que caminaba la gloria de Dios con él. Dígale a su vecino, igual que yo, dígale. ¿Por qué es igual? Porque Josué era un ser humano igual que usted, igual que yo. Comía frijoles, no sé si le gustaban. Si no se bañaba, sudaba. O sea, Josué era un ser humano igual que usted, igual que yo. La característica de Josué es que él sabía quién era en la mano de nuestro Dios. Cuando tú sabes quién eres en la mano de Dios, entonces cualquier cosa que la pidieres en el nombre de Jesús será hecho. ¿Alguien dice amén conmigo? Diga, necesitamos saberlo y quién somos. ¿Quién es usted? Dígale a su vecino, yo soy uno más que vencedor. Amén. Entonces no tiene que caminar así. Porque hay algunos que cuando les va mal bajan la cabeza y vienen deprimidos y ya no quieren venir a la iglesia y se sienten que en vez de subir van bajando. No. Cuando hay problemas yo tengo que saber quién soy yo. Dígale a su vecino, tú tienes que saber quién eres. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 1:6, dice que Dios nos hizo a nosotros, que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Sabe usted quién es? Ayer hablaba de eso, del dominio. Un rey domina el ambiente natural, pero un sacerdote domina el ambiente espiritual. No estoy hablando de los curas, ¿ok? Cuando hablo del sacerdocio, estoy hablando del sacerdocio bíblico, que no es para un hombre, sino para toda persona que ha aceptado a Cristo Jesús. Usted no tiene que ir a un convento para hacerse monja o ser sacerdotisa. Usted no tiene que ir a un seminario para hacerse sacerdote, no. Usted desde el momento que levantó la mano, dice la Biblia que usted es un rey y un sacerdote para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? Entonces usted tiene que saber que usted domina ambientes. Diga, dominar ambientes. ¿Qué es dominar ambientes? Primero, Josué domina el ambiente espiritual. Primero domina el ambiente espiritual porque Dios le da el respaldo.
Y lo segundo, domina el ambiente natural. ¿Por qué? Porque el sol es algo natural, ¿sí o no? El sol no es espiritual. Solo para los locos esos que andan leyendo las estrellas, que son cosas espirituales. Pero eso no es puro diabólico, es eso. Lo que andan viendo así las estrellas, y, ay, Tauros, Piscis. Eso es diabólico, satánico. Amén. Usted nunca ande diciendo, yo soy tal signo zodiacal, porque usted está diciendo, yo soy un hijo del diablo. Amén. Usted no confía en esas cosas. Eso es satánico y diabólico. Amén. Entonces, él toma lo natural, lo espiritual, y lo lleva a lo natural. Diga, lo espiritual es mayor que lo natural. Entonces, ¿qué hace Josué? Hace un decreto. Diga, decreto. Un decreto con su boca. Sol, detente en Gabaón. Y dijo el Señor, amén. Oyó a la voz de un hombre. Y eso es lo lindo, que Dios respalda cuando tú crees a la palabra. Por eso tenemos que saber quién es el que está con nosotros. Uno de sus nombres es Jehová de los ejércitos. Diga, Jehová de los ejércitos. Diga, Jehová de los ejércitos. Amén. Él es uno de sus nombres, los que él tiene, Jehová de los ejércitos. Y la Biblia dice en Jeremías 20:11, mas Jehová está contigo. Dígale a su vecino, profetice. Mas Jehová está contigo. Dígale. Dios estaba con Josué, mas Jehová estaba con él como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguieron, ¿qué les pasa? Tropezaron. Y por eso cada vez cuando tú tienes a Dios, ¿alguien tiene a Dios aquí conmigo? Cuando alguien empiece a perseguirte, lo que va a hacer tropezar y caer, y no le tienes que poner una trampa tú. Es Dios el que va a pelear, porque Dios honra a sus siervos y a sus siervas, aquellos que tienen a Jehová como su Dios, como el gigante que pelea por ellos. Entonces te empezarán a perseguir, y lo que pasará es que se empezarán a tropezar. Isaías 54:15. El que conspirare contra ti, enfrente de ti caerá. Por eso, cuando los de Gabaón se levantaron en contra del pueblo de Israel, Josué se fue enfrente. Porque el verdadero hijo de Dios va enfrente, pero no va con la lengua ni con la boca. Va a buscar en lo espiritual, y cuando tú buscas en lo espiritual, hay respuesta de parte de Dios. Usted ni se ensucie las manos, ni se ensucie la lengua hablando de otro. Usted deje que el Espíritu de Dios agarre su bandera y la levante. Ando buscando una bandera, no hay. Que la levante y la ponga él y la plante. Y diga, este es mi hijo. This is my own property. You can touch it. Tú no lo puedes tocar, es mi propiedad. Y el diablo va a querer seguirte. Y cuando él empieza a seguirte, va a tropezar y va a caer, porque Dios se levantó a pelear por sus hijos. ¿Cuántos quieren que Dios pelee por ustedes? ¿Qué hace usted peleando entonces? Hello. ¿Cuántos quieren que Dios pelee por usted? Entonces usted no pelee. Porque si usted pelea, a usted es el que va a tropezar. Pero si deja a Dios que pelee, sus enemigos van a tropezar. ¿Qué dice Éxodo 14:13? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estoy hablando de Éxodo 14:13. Moisés dijo al pueblo, no temáis y estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros.
Porque los egipcios que habéis, no dice que los estás viendo o que los vas a ver. Habéis, ¿de qué está hablando? Porque Dios siempre habla, cuando es de tus enemigos, habla del pasado, de las derrotas. Dios no está diciendo, es que Dios va a derrotarlo en el futuro. Dios ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia en Colosenses 2:14 que toda acta contraria que había en contra de nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. Entonces los egipcios, diga egipcios. ¿Quién es un egipcio? Los enemigos del pueblo de Israel. La Biblia, cuando habla de Faraón, tipifica al diablo. Egipto tipifica al mundo. Cuando ellos quieran perseguirte, cuando ellos quieran destruirte, entonces dice la Biblia, digo el Señor, porque los egipcios, no está hablando Moisés, está hablando el Señor, dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, lo veréis. Hermano, quiero decirle algo. Nosotros los cristianos no podemos tener enemigos, ¿ok? Le hago saber esto, amén. Ellos sí son enemigos de nosotros, pero nosotros no podemos ser enemigos de ellos, amén. Cuando hay un enemigo, ¿usted lo quiere ver o no? ¿Se quiere encontrar con él o no? ¿Verdad que ni a la vuelta? Si usted sabe que va a andar por algún lugar, ay Dios, ni le quiero ni aparecer por ahí. ¿Por qué? Porque es mi enemigo. Entonces dice el Señor, tus enemigos, lo que pasará es que quedarán sepultados y nunca más para siempre lo veréis. Verso 14, Jehová, ¿qué dice? Peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No hay cosa más linda que estar tranquilo uno. Tener paz. Y que aquí, que allá, y que esto y que lo otro, y tú te levantas tarde, comes tranquilo, ni arrugas te salen. Yo cada vez veo más guapa a mi esposa. Oye, mi hermano, cambias tu forma de ser, decides venir diferente. O sea, porque no puedes estar frustrado. Quiero decirte que cuando Dios pelea por ti, no puedes estar frustrado. Tú estás tranquilo. Porque si yo peleo, porque por eso es el problema de la gente que come las uñas, caen en depresión, caen en opresión, caen en todo y hasta del brujo van a terminar por último. ¿Por qué? Porque ellos no están descansando en Dios. Cuando vas a la batalla, lo sobrenatural, Dios lo puede hacer. La Biblia dice en Lucas 1:39, lo que es difícil para los hombres, lo que es imposible, diga imposible para los hombres, posible para Dios. O sea, cuando son muy grandes las cosas, déjaselas a Dios. Entonces dijo el Señor, le dijo al pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Dígale a su vecino, déle la espalda así, dígale, sereno, moreno, dígale. Dígale, tranquilo, dígale. Es que me lo hizo, me lo va a comer. Tranquilo, rompe cadenas, dígale. No, es que yo lo voy a hacer, que voy a venir. Tírale un hueso, que tranquilice. ¿Y usted? ¿Y usted qué le pasa que no está así? Yo soy cristiano, hermano. Soy hijo de Dios. Dios pelea por mí. Ay, Dios está tranquilo en el cielo. Y si Dios está tranquilo en el cielo, no, que lo vamos a matar. Me voy con Cristo. ¿Cuál es el problema? Ah, que vamos a hacer esto. No se preocupe. Tranquilo. Eso es descansar en Dios. Tú puedes dominar el ambiente espiritual. Tú puedes pedir en el espíritu. Y en lo natural, Dios se encarga de pelear. No hay por qué vosotros peleéis, dígale a su vecino.
dígale sereno, dígale. Amén. Tranquilo. No, es que yo era boxeador en el mundo. ¿Quiere boxear ahora? Lea la Biblia. No, es que me lo encuentro, como dijo un hermano, buscando a Pocchio. Me lo encuentro, me lo desgraño. Tranquilo. Eso es lo lindo de la paz de Dios, cuando tú sabes que Dios pelea por ti, que no tienes que estar ahí gritando como gallina culeca. Ustedes saben la gallina culeca lo que le hace, cuando agárrele una cola a la gallina culeca. Así son algunos creyentes, gallinas culecas, que con nada se ponen a gritar. No, hombre, usted tranquilo. Dígale usted, qué paz. Y la mujer allá desgaliándose, gritando, qué tranquilidad. Respiro a Dios. Eso es cuando Dios pelea. Por eso hay gente que lo quisiera desgañotar a uno, hermano. Hay gente que quisiera ponerte ahí y que existieran las guillotinas para solo quitarle la cuerdita y cocos que te huele la cabeza. No estoy hablando de los de afuera, algunos de aquí adentro. Sí, quisiera desgañotarte, cortarte la nuca. Pero esa es la presencia de Dios. Que a Josué la presencia de Dios lo seguía. Y dijo Dios, hey, no es necesario, Josué, ¿qué pasó? No, Señor, ya van a ser las 6 de la tarde. Bueno, las 8 de la noche en verano, Señor, y se va a caer el sol y nos van a derrotar. ¿Y qué quieres que haga? Pues detenga el sol. El sol, ok. También la luna, que se detenga porque necesito luz. Bueno, la luna también, se detiene también. Señor, no solo eso. Bueno, dice, ¿qué quieres más? Se me va huyendo alguno y no los puedo alcanzar. Bueno, yo les lanzo granizo desde arriba, les lanzo unas piedras y yo los mato porque yo peleo por ti. Cuando Dios tiene que hacer algo, Dios lo hace. No hay diablo que se levante cuando Dios tiene que honrar a uno de sus hijos o a una de sus hijas. Amén. ¿Seguimos o le paramos? Diga, Dios pelea. Capítulo 2, segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 17. Gloria al Señor. Capítulo 20 de segunda de Crónicas, verso 17. No habrá para qué peleéis. Segunda de Crónicas 20, 17. No habrá para qué peleéis. Diga, peleéis. En este caso, paraos y está quietos. No estoy hablando de algunos que son medios así, que la mujer lo dice, mire, ¿cuándo te vas a levantar a hacer algo? Es que yo soy quieto. ¿Cuándo van a cortar la yarda? Es que yo soy quieto. No estoy hablando de ese tipo de quietud. Eso más que ser quieto es pasmado. No, estoy hablando de la quietud en el espíritu. Tú puedes ser agresivo en el espíritu, ok, contra los demonios, pero ser quieto en Dios. De eso estoy hablando. Amén. Entonces dice la Biblia, no habrá por qué vosotros peleéis. En este caso, paraos y estad quietos y ved la salvación que Jehová con vosotros, la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué tremendo saber que Dios está conmigo. Mire, hermano, se pueden levantar 30, 40 brujos y ya se les abra calabra, pata de cabra. Y usted le dice, ¿y qué más vos? Y te estás tranquilo porque tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Puede venir el más diabólico, satánico de Estados Unidos y te va a hacer así, te conjuro y hacerte tantas locuras. Y tú le dices,
Mejor tranquilízate, mejor arrepentirte porque no vas a ir a parar al infierno. Ese es el poder que hay dentro de nosotros. Que tenemos un Dios poderoso. Hay gente que dice: ay, pastor, encontré sal tirada en la puerta de mi casa. Bárrala y échala a la basura y pégale una reprendida. No, pastor, me agarraron un muñeco y una foto mía dice que la tienen clavada allá en Catemaco. ¿Y usted qué le importa? Dígale, esa gente está perdiendo su tiempo. Yo soy un hijo de Dios. Los brujos saben. Los brujos saben que para ellos hacer brujería necesitan 3 tumbas en triángulo. Pero si en una tumba de esas 3 tumbas que están ahí hay un creyente, no le funciona la brujería. Aún los huesos de nosotros el diablo no los respeta. ¿Por qué? Porque están guardados, ungidos, cubiertos bajo la sangre del Cordero de Dios. Pregúntele a cualquier brujo. Ellos lo cuentan después, que cuando iban a hacer encantos al cementerio, tenían que estar seguros que los 3 que estaban ahí habían sido matados o macheteados o muertos o asesinados, como sea, pero que no fueran creyentes. Porque si uno de los cadáveres que estaba ahí era creyente, es creyente, no les funciona. Ese es el poder que hay dentro de nosotros, aún en la muerte. ¿No se acuerda de Eliseo? Que Eliseo ya había muerto y unos bandidos agarraron un muerto y lo tiraron en el agujero donde él estaba, y cuando tocó el agujero se resucitó. Ese es el poder que hay dentro de nosotros. Es la unción. Dígale a su vecino: unción hasta en los huesos. Dígale. Amén. Ese es el poder que hay dentro de nosotros. Amén. Entonces dice: estad tranquilos, Jehová peleará por vosotros. Y vosotros, dice, porque Jehová estará con vosotros. Diga: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Por qué Josué tenía esa seguridad? Porque eso es lo que me gusta a mí, la seguridad de Josué. El capítulo 5 dice del libro de Josué que cuando él acababa de circuncidar en Gilgal, acaba de circuncidar a todos los del ejército, dice que vio a un hombre que estaba por allá con vestiduras blancas y con una espada desenvainada, y él se fue donde él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y le dijo: no más, soy el príncipe del cielo. Una tipología de Cristo Jesús. Y dice que se tiró de rodillas él y lo adoró. Un guerrero sabe adorar, pero también sabe pelear. Nosotros no peleamos como los humanos ni como gallinas culecas. ¿Sabe cómo pelea el cristiano? En oración, en intercesión, con la palabra. Con eso se pelea, con la palabra. Por eso hay algunos que andan como gallinas culecas. Es que me anda hablando mal de mí, anda diciendo esto y lo otro. Yo no tengo que hablar. Si yo pudiera mencionar el nombre, yo lo quisiera mencionar, no tengo ningún pelo en la lengua. ¿Sabe? Pero yo no peleo con la lengua, yo peleo con la palabra. Y eso es lo que le arde a la gente, que yo peleo con la Biblia en la mano. Yo me paro 1 hora con este librito y soy más fulminante que 100 bombas atómicas. Porque este libro por sí solo tiene poder. Por sí solo tiene poder. Me paro con este libro y el diablo queda humillado. Diga: hay que pelear con la palabra. Diga: hay que pelear con la palabra. ¿Qué hizo Jesús en el capítulo 3 de Lucas? Verso 1. Dice la Biblia que él fue llevado por el Espíritu al desierto. Y mientras estaba en el desierto, 40 días de ayuno, ¿qué pasó? Se le acercó don Sata. Que el Señor lo reprenda, diga. Se le acercó y le dijo: que tienes hambre. Lucas 3:1. Jesús, lleno del Espíritu, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, y pasado por lo cual tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres. Mire, hermano, yo le quiero decir algo. ¿El diablo sabía que era hijo de Dios Jesús? Claro que sí. Si no, no lo hubiera matado, no lo hubiera querido matar cuando usó a Herodes para quererlo matar desde que era un bebé. El diablo sabía que él era el hijo de Dios. Pero el diablo siempre quiere poner en duda el poder que tú tienes.
la unción que Dios te ha dado, el llamado que Dios te ha dado. Satanás quiere ponerlo en duda. Le dijo, si tú eres el hijo de Dios, le dijo, si tú eres el hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Fíjese cómo es el diablo de abusivo. Sí, es que el diablo es abusivo. Diga que el Señor lo reprenda. Entonces abre la puerta, hermano. Entonces, el diablo siempre quiere venirte a tentar. ¿Cómo lo contrarrestó Jesús? No se puso, diablo, ángeles, vengan y destruyanlo. ¿Con qué lo confrontó? Un creyente con la palabra puede dominar principados, puede dominar lugares. ¿Sabe por qué la gente a veces no recibe las cosas que necesitan? Porque son menos de la palabra y más del chisme. Lo dije. Si tú fueras más de la palabra que del chisme, sería más efectivo aún en el llamado que Dios te ha dado. Satanás no le tiene miedo a los chismosos. Satanás le tiene miedo a la palabra. Un creyente con palabra es un creyente fulminante. El diablo le tiembla. Que tú tiembles, que dances, que saltes, que brinques. Eso cosquilla le hace el diablo. Pero cuando tú empiezas a conocer la palabra y empiezas a caminar con la vida de la palabra y empiezas a aplicar la palabra, entonces el diablo le empieza a temblar las canillas. Pero mientras tú camines con la Biblia como que es el desodorante aquí. Yo tengo colección de Biblias. Tengo esta versión, tengo la otra y tengo la otra. ¿Y para qué la tienes? Si ni la lees. Pero ¿qué hizo Jesús? Diga, citó la palabra. Diga, la palabra nos da la victoria. Josué, nadie te podrá hacer frente. Había una palabra de Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Medite en la palabra de día y de. Ahí está la clave. Porque Josué era un guerrero efectivo. Porque Josué conquistó. Porque Josué cuando tenía 24, Josué capítulo 24, verso 15, cuando él ya estaba viejito, se paró y dijo, tal vez como le voy a poner una voz así media debilota ya porque ya estaba viejito, ustedes sabrán a quién servirán, pero lo que concierne a mí y a todo mi linaje y a toda mi casa, serviremos a Jehová. Pregunta, ¿dónde están tus hijos? No más, sí que están sirviéndole a Dios. Pregunta, ¿dónde está tu marido? Pregunta, ¿dónde está tu mujer? Pregunta, ¿dónde está tu familia? ¿Están sirviéndole a Dios? ¿Por qué no se ganan las batallas? ¿Por qué las batallas no se ganan? Porque tú las peleas en la carne. Llegas allá y te le pones como gallina juleca a tu marido. Y de paso, hay algunas mujeres que les gusta ayudarles a Dios. Dios quiere disciplinar al marido y ellas ponen la mano por él. No, Señor. Yo no, Señor, no lo toques. No. Y dicen, sí, ¿cómo quieres que venga al camino de Dios? Yo lo disciplino por un lado y tú le pruebes por el otro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú no puedes, hermano. Yo les digo a mis hijos, el día de que ellos se salgan, y mi esposa también, que se salgan del techo de la casa, ellos salieron de la cobertura nuestra. Entonces, en lo espiritual, yo ya no tengo responsabilidades. Pero cuando estén debajo de ese techo, ellos van a estar donde yo estoy. Pero ya está, seguramente están niños. No, tienen 21 años el mayor y si hay palos de 21. Claro. Hay uno, no papi, no quiero ir. Una hermana me dijo, ay, mi niña no quiso venir. Fíjese qué bonito. No quiso venir. ¿Dónde sabe que está tú? Ay, es que a ella le enseñan cosas bonitas. ¿Qué? ¿A mundanalizarse? Tienes que pararte en la palabra. Me gusta la historia de Josué. Josué dijo, ustedes sabrán a quién servirán. Él ya había ganado la batalla.
Quiero que cuando yo salga viejito, ya tengo unas arrugas, 90 años, porque pienso que voy a llegar a los 90. Y mis hijos ahí también. Y los nietos atrás, y los bisnietos, y los bisnietos, y los tataranietos, y saber cuántas generaciones. Y puede decir, yo y mi casa hemos servido a Jehová. Y me gustaría que usted tuviera esa consigna también. Que fuera como un Josué, un guerrero. Amén. Le voy a dar un consejo. Y yo lo voy a hacer. Pregúntenle a mis hijos dónde los sentaba yo. ¿Dónde los sentaba yo cuando estábamos en la iglesia? En la primera línea junto conmigo. Oye, ¿y dónde están sus hijos? ¿A dónde? Yo me sentaba con ellos enfrente. Les decía, adoren. Y con uno estaba danzando, saltando y con otro ojo abierto. Pum, le decía a alguno. Aplauda. Busque a Dios. ¿Sabe? A mí por lo menos me ha funcionado. Había algunas hermanas chismosas en la iglesia y decían, ay, qué hombre tan ogro ese hermano Leonel. Cómo trata a los hijos, solo enfrente lo quiere tener y los obliga a que aplaudan y que hagan las cosas que él hace. Sí, pero ellos nunca obligan a sus hijos. Hoy ellos no quieren nada con Dios. ¿En qué consistió? ¿En qué consistió? Que dejamos este libro por un lado y dejamos de tener autoridad en lo espiritual. Y al dejar de tener autoridad en lo espiritual, entonces se lo pierde lo que nosotros tenemos. Entonces tengo que retomar la autoridad. Yo me quiero gozar, sí, qué bueno, gócese. Pero no se goce usted. Tiene que enseñarle a sus hijos a buscar de Dios, a meterse con el Señor. Vamos a orar, hijos. Cuando usted va a la iglesia, por favor no esté haciendo relajo. Hello. En la iglesia se respeta. Lo dije. Hay que enseñar disciplina. Tenemos que enseñar a buscar a Dios cuando venimos a la casa del Señor. Los hijos no vienen a hacer show, vienen a buscar de Dios. Y usted tiene que tomar la autoridad. Hoy tuve que mandar a unos servidores, vayan, miren a sus hijos que están haciendo relajo allá enfrente en vez de estar buscando de Dios. Lo tengo que hacer. Es que ellos no lo hacen, lo tengo que hacer yo. No que ellos buscan así de Dios. No. Tenemos que enseñarles cómo se busca, pero con su ejemplo. Ese es el asunto del creyente. Debemos nosotros de tomar autoridad. Sí, es bonito decir al sol, sol, detente. Controlar los ambientes espirituales, pero tengo que controlar los ambientes también en lo físico. Sigamos. Jesús, ¿cómo contrarrestó? Con la palabra, diga la palabra. La palabra es un arma que Dios nos ha dado de contraataque. ¿Sabe que yo a veces, gracias al Señor, no tengo que borbandear muchos espíritus que se mueven por algunas iglesias, sino que yo me paro por aquí y yo sé cómo disparar. Gracias al Señor que Dios me ha enseñado a disparar. Disparo unos misiles de aquí, boom, allá cayó uno, boom, allá cayó otro, boom. Yo sé por dónde estoy tirando y sé que le pego a veces a los ancianos, a veces les pego a las ancianas, a veces les pego a las servidoras, a los servidores, a veces les pego. Yo sé por dónde, yo sé. Ya cuando miro, cuando salen aquí salen bien agujereados, ahí van. Ese pastor le tiró a aquel, dice, no, ellos van bien agujereados ya. Yo sé. Aquí no solo predico para ciertas personas, tengo que predicar para todos. Entonces, yo no tengo que venir y agarrar, porque dijo Martín Lutero, el púlpito no es el escondite de los cobardes. Pero tengo que venir con la palabra, y la palabra hará el efecto mejor que si yo me parara y le dijera, hermana, haga esto, hermana, y la hermana se va a enojar conmigo y se va a ir de la iglesia. Pero cuando es la palabra, de verdad Dios me habló, tengo que agarrar los bichos, los hipotes, estarme con ellos. Porque mi hijo, a saber dónde está. ¿Dónde está su hijo? ¿Está cerquita de usted? ¿Dónde están? ¿Están cerquita de usted? Ahí están. ¿Dónde están? Ese es el problema de la iglesia. Entonces necesitamos ser como Josué y ser como Jesús, usar la palabra para poder contrarrestar al enemigo. Entonces el enemigo va a venir y va a querer venir a destruirte
Y cuando venga a tu casa y a tus hijos, encontrará una bandera. Diga bandera. Bandera. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir algo. En este día le voy a decir algo. ¿No se va a molestar conmigo? Qué bueno que solo uno, los otros se van a molestar. Pues no importa, no me interesa. Usted no puede estar dividido con su familia. Se lo digo de antemano. Usted no puede estar dividido con sus hijos. Donde usted está tienen que estar sus hijos. Hello. No puede estar dividido usted así. Usted tiene que caminar en la palabra. ¿Hasta cuándo usted va a empezar a aplicar la palabra? Entonces empezará a tener autoridad, empezará a dominar ambientes espirituales. Porque no hay nada mejor que estar en un lugar donde están todos cercados, ¿sí o no? Eso es lo importante. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso era lo que Josué tuvo. Por eso me gusta la vida de Josué. Me gusta porque Josué era un hombre aguerrido. Era un hombre guerrero. Diga, era un general de Dios. Diga, usted es un general de Dios también. Dígale a su vecino. Dígale, usted es un general de Dios. Dígale. Entonces tenemos, óigame bien, número 1, buscar la unidad. Diga, la unidad. Tratar de que nuestra casa, nuestra familia, pelearlas, sí, en el espíritu, para que ellos puedan venir al camino del Señor. Amén. Hay que pelearlos en guerra. Diga guerra, necesitamos guerra. Diga, necesitamos guerra. Usted no crea que entró a un lugar donde va a ser pasivo. Va a haber guerra. El enemigo presenta guerra todo el tiempo. Te presenta batalla a ti. Porque él quiere destruir tu casa, tu familia, tus principios. Quiere destruir tu hogar, quiere destruir la iglesia, quiere destruir todo. Pero nosotros debemos de presentar guerra contra el enemigo. ¿Para qué? Para que el enemigo pueda soltar. Mientras tú no le presentes guerra al enemigo, es que algunos que le tienen miedo a la guerra. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le tienen miedo a la guerra? Porque es que van a venir problemas. Bueno, si el problema ya lo tienes, ahora ¿qué más problema puedes encontrar? La guerra, la oración, la intercesión nos dará la victoria, nos dará las herramientas para poder conquistar. Pero si tú no eres una persona de guerra, entonces tú serás un cristiano frustrado. Entonces, ¿cómo empiezo yo? Empiezo a levantarme. Dígale a su vecino, hay que levantarse. Hay que levantarse, dígale. Dice que se levantó de mañana Josué y muy temprano tomó a los valientes. Así dice la Biblia. Muy temprano tomó a los valientes. Los valientes hay que tomarlos desde temprano. Yo quisiera que en este lugar se levantaran hombres y mujeres valientes. Aquí no hay oportunidad para los cobardes. Amén. Le dijo el Señor a Gedeón: Gedeón, llama a los que van a ir a la batalla. Y llegaron 32,000. Y cuando llegaron los 32,000, le dijo el Señor: son muchos, dile que se vayan los temerosos, los que les pega la mujer, los que no quieren buscar de Dios, que se vayan. Y dice que se fueron 22,000. Mire que eran más los temerosos que los hombres guerreros. Se quedaron 10,000. Y el Señor le dijo: eso lo voy a probar yo. Y dice que 9,700 no llenaron los requisitos de un hombre valiente, de un hombre agresivo, de un hombre guerrido, de un hombre que buscaba la presencia de Dios, de un hombre que iba a pelear en batalla. Y solo 300 fueron los elegidos. No serán muchos los que Dios elija para poder ganar las batallas, pero los pocos que Dios elija, vas a obtener la victoria. Pastor, ¿y qué hago yo ahora? Mis hijos son hombres que ya son hombres, son viejos. Sigue orando, sigue clamando por ellos. Deja que Dios los traiga. No le ayudes a Dios tú. Deja que Dios los discipline, deja que Dios les meta unos varazos ahí donde están. No meta las manos tú. Ay, lo metieron al bote. Pastor, no conocí un abogado que me pueda ayudar para que me lo saque. ¿Le quieres ayudar a Dios tú? No puedes ayudarle a Dios. ¿Hay dificultades? Sí, hay dificultades. No le ayudes a Dios. No presentes tú algo para poner tu espalda para que Dios trate con esa persona. Porque entonces Dios nunca tratará con él.
necesitamos que Dios alcance nuestras familias. ¿Cuántos quieren que Dios alcance sus familias? Deje a Dios que trabaje entonces. Déjelo a Dios que trabaje. Y que Dios trabaja muy lindo y muy bonito. Nosotros echamos a perder las cosas. ¿Sabe cuántos de sus esposos estuvieran aquí en la casa, en la iglesia ya? ¿Y sabe por qué no están? Porque han encontrado la vida suave con ustedes. Han encontrado que no necesitan de Dios porque tienen una mujer que hace el trabajo de Dios. Pero deja que lo apriete la situación. Deja. Y tú lo verás como viene como una mansa palomita a las rodillas del Señor Jesucristo. Porque no encuentra otra respuesta más que en Dios. Y eso es mejor. Pero como cuando tiene alguna necesidad, ahí está la mujer. Ahí está el hombre. Por eso no quieren venir algunas mujeres tampoco. ¿Por qué? Porque ahí está el hombre que siempre está tratando de hacer el trabajo de Dios. Nunca hagas el trabajo de Dios. Deja que Dios sea el que pelee. Que Dios sea el que haga todas las cosas. Tú verás como tu casa y tu familia le servirán al Señor. Yo sueño el día en que su familia entre aquí. Que su esposo, su esposa, sus hijos puedan entrar todos aquí. Van a entrar, no se preocupe. Deje que Dios trabaje con ellos. Déjelos, que Dios trabaje. Pero no les ayude, porque en el palazo que Dios le da, le pega a usted también. Si usted, mire, voy a decir algo, yo no les pego a mis hijos, ¿no? Antes sí les daba duro. Pero si yo voy a disciplinar a un hijo y usted me dice, no le pegue, y se pone, también le cae el barazo a usted cuando le vaya a él. ¿Sí o no? Por eso muchas veces te cae el barazo a ti. Porque tú queriendo ayudar a tus hijos, te cae el barazo a ti también. Deje que Dios diga al Señor, bueno, trate con él, Señor, es suyo. Es todo suyo. ¿Y usted qué va a hacer? Orar, aquí de rodillitas. Y usted verá como el trabajo efectivo de Dios empieza a ejecutarse. Usted verá lo que Dios hará. Y usted obtendrá la victoria. Obtendrá en lo natural, en lo espiritual primeramente, pero también en lo natural. Y eso es la enseñanza de este momento. Josué ganó la victoria en lo espiritual, pero también en lo natural. ¿Por qué? Dominó. Dice que atendió la voz de Dios, la de un hombre. ¿Sabes? Dios está interesado en atender tu voz. Que cuando tú ores, Dios escuche. Y que Dios atienda. Y diga, un hijo mío está clamando. ¿Qué quiere que haga? Detenga el sol. El sol se detiene. ¿Qué quiere que haga? El enemigo está huyendo. Lance piedras. Y desde el cielo vienen las piedras. Esa es la voz de Dios. La voz de un hombre escuchada por Dios. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántas victorias te has perdido por no ejecutar la palabra? Debemos de caminar en la palabra. Diga, hay que caminar en la palabra. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Tal vez no sea el mejor mensaje que haya escuchado. Qué regañada nos dio el pastor. Tal vez si lo tomas como un regaño, es asunto tuyo. Pero si lograras aplicar esta palabra que te doy en este día, tú verás aquí a 4, 5 años, verás las cosas grandes que Dios hará. No metas las manos. Deja que Dios trate. No estoy hablando de destrucción de familias. Quiero que sepas eso. Te estoy diciendo que dejes a Dios trabajar. Que lo dejes a Él caminar. Si alguien se ha levantado contra ti, no pelees tú. Estése tranquilo, serenito, no haga bulla, quieto, y usted verá lo que Dios hará. Dios pelea por nosotros. Hermano, yo lo he visto peleando a Dios tantas veces por mí. Muchas veces yo he querido pelear por
razón de hacerlo. Y lo puedo hacer. Pero en el mismo momento digo, si yo peleo, ¿qué gano? Mejor tú, Señor. Y cuando Dios lo hace, qué hermoso es ver la victoria que Dios nos da. ¿Habrá alguien en este momento que quisiera reconciliarse con Dios o aceptar a Cristo? Levante su mano ahí donde está. Yo quiero orar por usted. Si hay alguien que quisiera volverse al Señor, ha estado lejos de Dios y quisiera tomar la iniciativa de entregarle el corazón a Cristo, levante su mano. Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Si no hay nadie, yo quisiera que usted dijera: voy a ir a buscar de Dios, voy a ir al altar del Señor, voy a ir a confirmar mi fe, o si no, a descansar en Dios. ¿Por qué no viene aquí al altar? Usted siente de parte de Dios, venga a este lugar, levántese y dígale: Señor, aquí estoy. Y si usted ha peleado por sus cuentas, dígale: Señor, ya no pelearé, ya no buscaré mi propósito humano, te buscaré a ti. Aviva TV presentó al pastor Leonel Flores con su programa Avivamiento en tu ciudad. Si deseas comunicarte, llámanos al teléfono 626-448-2250 o conéctate a www.avivatv.com.